El siguiente tema que vamos a ver es la oposición. La idea de este tema es definir y analizar el concepto de la oposición para favorecer la observación y reflexión que permita descubrir las relaciones y causas entre cosas y hechos. Hemos visto que así como el concepto tiene al término o palabra como signo externo, el juicio tiene a la proposición. El juicio afirma o niega, por lo tanto la proposición es el enunciado por el cual se afirma o niega algún aspecto de algo. La proposición categórica es aquella que se tiene como cualidad esencial, afirmar o negar, y está constituida por un sujeto S, un predicado P y alguna forma del verbo ser. Y dependiendo de la cualidad y cantidad, se tienen 4 proposiciones categóricas, las cuales se ordenan de la siguiente manera. Tenemos las proposiciones tipo A. En cuanto a la cantidad, se dice que la tipo A es universal. En cuanto a la cualidad, es afirmativa. La forma de esta proposición es todo S es P. Por ejemplo, todo triángulo es rectángulo. Luego se tienen las proposiciones tipo E. Es universal también, es negativa, su forma es ningún S es P. Por ejemplo, ningún triángulo es rectángulo. Luego tenemos las proposiciones tipo I, cuya cantidad es ser particular y la cualidad es que es afirmativa. La forma es algún S es P. Por ejemplo, algún triángulo es rectángulo. Y el cuarto tipo es la tipo O. La cantidad es particular, su cualidad es ser negativa, su forma es algún S no es P. Por ejemplo, algún triángulo no es rectángulo. Vamos a definir lo que es la oposición con estos elementos que hemos visto. La oposición es la incompatibilidad de proposiciones que, siendo idénticas en sujeto y predicado, difieren por razón de su cantidad, de su cualidad o de ambas cosas. Definir en cualidad significa que mientras una es afirmativa, la otra es negativa. Definir en cantidad significa que mientras una es universal, la otra es particular. En cualquier juicio que se piense, surgen estas 4 posibles combinaciones que para comodidad de su estudio, como se vio en la tabla anterior, se simbolizan con las 4 primeras vocales, lo cual se resume en el siguiente cuadro, al que se estila llamarle cuadro de oposición, y en él se resumen las leyes de la misma. Aquí está el cuadro de la oposición. Como se ve, están colocadas las 4 proposiciones que vimos ahorita, la A, la E, la I y la O. Este esquema trata del análisis de una misma proposición que se escribe en 4 variantes de acuerdo con su cantidad y cualidad. En este caso, la proposición S es P, entiéndase que esta expresión S es P, podemos poner cualquier sujeto y cualquier predicado. Esta proposición S es P se ha colocado en 4 combinaciones posibles. En la línea superior están colocadas las proposiciones universales. La primera es una proposición universal afirmativa, a la cual le hemos denominado con la letra vocal A, y se expresa todo S es P. A la derecha está colocada la universal negativa, ningún S es P, y se nombra con la vocal E. En la línea inferior, como se ve en el cuadro, están colocadas las 2 combinaciones particulares.
La particular afirmativa se designa con la vocal I y se expresa algún S es P. La particular negativa se nombra con la vocal O. Algún S no es P. Al relacionar entre sí estas proposiciones llevan un nombre típico. Se llaman contradictorias las proposiciones opuestas que difieren en cantidad y en cualidad. En este cuadro son contradictorias las que están colocadas en los extremos de la cruz, es decir, la A con la O y la E con la I. Se llaman contrarias las proposiciones opuestas que difieren en cualidad, siendo ambas universales. En el cuadro se trata de las dos proposiciones de la línea superior, que son la A con la E. Se llaman subcontrarias las proposiciones opuestas que difieren en cualidad, siendo ambas particulares. En el cuadro se trata de las dos proposiciones de la línea inferior, es decir, la I con la O. Se llaman subalternas las proposiciones opuestas que difieren en cantidad, siendo ambas afirmativas o negativas. La proposición tipo I es subalterna a la de A. La proposición tipo O es subalterna de la E. En sentido contrario, se dice que la A tiene como subalterna a la I, mientras que la E tiene como subalterna a la O. Ya se habrá podido notar que en cualquier ejemplo concreto de proposiciones opuestas, y sin excepción posible, como se demostrará, solo dos de ellas son verdaderas y las otras dos son falsas. El cuadro de oposición nos permite conocer la verdad y falsedad de las proposiciones, ya que se fundamenta en los principios lógicos supremos de identidad, contradicción y de tercero excluso. Pues bien, existen reglas muy precisas para determinar la verdad y la falsedad de las proposiciones opuestas, y con ello se posibilita una serie de inferencias, como se verá. Las reglas son las siguientes. Reglas de la verdad y la falsedad en la oposición. Primera regla. Las proposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. Esto significa que si la proposición A es verdadera, la O tiene que ser falsa y viceversa. Lo mismo se puede decir de las proposiciones tipo E y tipo I. Segunda regla. Las proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Esto significa que de la verdad de una de ellas se infiere necesariamente la falsedad de la otra. En cambio, de la falsedad de una de ellas no se puede inferir la verdad o la falsedad de la otra. Contrarias. Con las letras se puede decir lo mismo. Si A es verdadera, la E debe ser falsa. Si E es verdadera, la A debe ser falsa. Si A es falsa, la E puede ser verdadera o falsa. Y si la E es falsa, la A puede ser verdadera o falsa. Tercera regla. Las proposiciones subcontrarias no pueden ser simultáneamente falsas, pero sí pueden ser simultáneamente verdaderas. Esto significa que de la falsedad de una de ellas se infiere la verdad de la otra, pero de la verdad de una de ellas no se infiere la falsedad o la verdad de la otra. Esto mismo en el lenguaje de las vocales se expresa así. Si la I es falsa, la O debe ser verdadera. Si la O es falsa, la I
debe ser verdadera. Si la I es verdadera, la O puede ser verdadera o falsa. Y si la O es verdadera, la I puede ser verdadera o falsa. Cuarta regla. De la verdad de la universal se infiere la verdad de la subalterna, y de la falsedad de esta se infiere la falsedad de la universal. Esto significa que si A es verdadera, la I es verdadera. Si la E es verdadera, la O es verdadera. Si la I es falsa, la A es falsa. Si la O es falsa, la E es falsa. En cambio, cuando la universal es falsa, la particular puede ser verdadera o falsa. Y cuando la particular es verdadera, la universal puede ser verdadera o falsa. Veamos un ejemplo. Se me da la proposición tipo A que dice, todo limón es cítrico. El valor verdad de esta proposición es que es verdadera. ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? Es que es un dato que me dan. ¿Cómo quedarían redactadas las otras tres proposiciones que se ven en el cuadro? Por ejemplo, la tipo I diría, algún limón es cítrico. ¿Qué valor verdad tiene? Es verdadera. ¿Por qué razón? Por la cuarta regla, la que habla de las proposiciones subalternas. Luego, ¿cómo quedaría redactada la proposición tipo O? Quedaría de la siguiente forma. Algún limón no es cítrico. ¿Qué valor verdad tiene? Es falsa. La razón, la primera regla, la de las contradictorias. Acuérdense que las contradictorias, una es falsa, la otra es verdadera, o al revés. Luego tendríamos la proposición E, que se redactaría de la siguiente forma. Ningún limón es cítrico. ¿Qué valor verdad tiene? Es falsa. ¿Por qué razón? Por la segunda regla de las contrarias. Veamos otro ejemplo. Me dan la proposición tipo I, que dice, algún líder es honesto. Valor verdad, que es verdadera. Razón, es un dato que me dan. ¿Cómo quedarían redactadas las otras tres? Por ejemplo, la E, diríamos, ningún líder es honesto. Valor verdad, es falso. Razón, por la primera regla de las contradictorias. ¿Cómo quedaría redactada la tipo A? Pues quedaría, todo líder es honesto. Valor verdad es que es falsa. ¿Por qué razón? Por el contenido mismo de la proposición. Y luego tendríamos la proposición tipo O, algún líder no es honesto. Su valor verdad es B. ¿Por qué razón? Por el contenido de la proposición también. Como se ve, pues también aquí hay dos proposiciones verdaderas y dos proposiciones falsas.